la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Amén. Gloria a Dios. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias en esta tarde hermosa de tu día santo, Señor. Te adoramos y te bendecimos, te honramos, Señor, te glorificamos, Padre. Exaltamos tu santo nombre, Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en este lugar, Señor, adorándote, bendiciéndote, mi Dios, y dándote gracias por todas las bendiciones que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, muchas gracias por el alimento diario, por el agua, por el aire, Señor, y sobre todo porque todavía podemos adorarte y bendecirte con libertad, Señor. Que vendrán tiempos, Señor, que quizá no podamos hacerlo, Señor, pero por lo pronto, mientras, Señor, te rogamos, Señor, te bendecimos, te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo obre con cada uno de nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones, para entender y discernir, Señor, las cosas. Bendice a tu pueblo, toda la redondez de la tierra, Señor, y mayormente en este momento, Señor, aquellas personas que están en el otro lado del planeta, Señor, que están sufriendo por una guerra injusta, Señor, por culpa de hombres que tienen egoísmo, codicia, Señor. Por eso, Señor, son esas guerras horribles, Señor. Señor, te rogamos por todas esas gentes inocentes, Señor, por esos niños que han sido masacrados, Señor. Tú sabes esas cosas feas que están pasando, Señor. No podremos cambiar nosotros el rumbo de la historia, porque, Señor, tú ya viste el futuro y nada más estamos viendo lo que el hombre ya ha decidido, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros aquí, Señor, tenemos paz y tranquilidad, Señor, sin olvidar, Señor, a nuestros hermanos, a aquellas personas que están por aquellos lugares, Señor. Señor, gracias por todo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Gloria a Dios. Toma su lugar, hermano. Gracias. Es una gran bendición que nosotros podamos estar aquí con paz y tranquilidad, ¿verdad? Mientras otras personas, sus hijos son masacrados de una forma pues terrible, ¿verdad? Los hombres ya han caído cada día peor, cada día no les importa la vida humana, no les importa quién muera, no les importa más que el poder y el dinero, porque por eso pelean, ¿verdad? Por tener poder y dinero. Es una cosa terrible, no sabiendo que la Escritura dice que a Jesucristo se le dio, ¿qué, hermanos? Toda potestad en los cielos y en la tierra. Él es el único que tiene toda la potestad, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tratar de, en este tiempo, vamos a tratar de terminar el tema que iniciamos hace 15 días, y voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos a grandes rasgos. Y si no mal recuerdo, yo empecé con una cita que está en Génesis 3:16. Por eso les decía, hermanos, que nosotros escuchamos la palabra pecado, pero como que esa palabra pecado es una cosa muy ligera, no dimensionamos el alcance del pecado, ¿verdad? Es como si pudiéramos decir, normalmente hoy algunas personas tienen alguna enfermedad terrible como el cáncer, como el SIDA, y la persona que llega a padecer ese tipo de problemas de salud, pues para ellos es devastante, ¿verdad? Cuando a una persona le dicen tiene cáncer, pues ya prácticamente se considera ya alguien que ya va a morir, alguien que tiene SIDA o diabetes o lo que, no sé, cualquier enfermedad de esas feas. Quien sufre la enfermedad sabe el sufrimiento de tener una enfermedad. Bueno,
El hombre, el ser humano, adquirió una enfermedad que se llama pecado, pero no se ha dimensionado en realidad lo que es esa palabra, lo que significa, perdón, esa palabra y las consecuencias que ha traído a la humanidad. Si no mal recuerdo, yo les comentaba y les decía, fíjese que los animales que no pecaron también sufren las consecuencias de esa radiación del pecado. El pecado ha traído consecuencias que hoy persisten hasta nuestros días. Y yo les decía, en la otra ocasión les decía, cuando Dios le dijo a la mujer, con dolor parirás, perdón, y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos y tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. Esas son consecuencias de qué, hermanos, del pecado, ¿no es así? Y yo les decía, todavía las mujeres siguen teniendo dolor para parir y todavía el hombre, aún equivocado el rumbo, les comentaba, lo equivocó y se enseñoreó de la mujer, y no solamente se enseñoreó, sino que la rebajó pues en una forma vil, ¿verdad? Y lo hemos visto a través de la historia, estamos conscientes de esa situación. Pero cuando nosotros hemos venido a Cristo, debemos entender nosotros que los varones que Cristo debe haber cambiado nuestra mentalidad respecto a ese tipo de cosas. Entonces, se fija, hermanos, cómo las consecuencias del pecado siguen persistiendo hasta ahora. Cuando el rey David comete aquel pecado con Betsabé, también le trae consecuencias desastrosas para él y su familia. Cuando Dios le dijo a Samsón, no te cortes el cabello, serás de esta forma, creo era nazareo, ¿verdad? Nazareo era Samsón. Y cuando él desobedece y le confiesa a aquella mujer cuál era el secreto de su fuerza, cuando ya creció su cabello, eso no lo eximió de sufrir las consecuencias del pecado. Entonces el pecado, hermanos, tiene consecuencias, y Dios no es que quiera abusar de nosotros. Ya comentaban en la mañana que Dios todo lo que tiene en su palabra para que nosotros obedezcamos es para nuestro bien. Y entonces las consecuencias del pecado, por ejemplo, yo pudiera pensar que cuando el hombre y la mujer estaban en Edén sin haber conocido o sin haber desobedecido, lo tenía Dios en un momento dado como a la par, pero aún desde ahí Dios dijo que la mujer sería, ¿qué, hermanos? Ayuda idónea. Desde ahí Dios estaba estableciendo una jerarquía, porque desde ahí Adán venía siendo la cabeza de la mujer, y la mujer era su complemento, amén. Pero como les decía, el pecado vino y transgiversó toda esta situación y se hizo pues una cosa que nosotros hemos visto hasta este tiempo, las consecuencias. Y cuando ya Dios los expulsa del paraíso, nosotros sabemos esto, recae en la cabeza del hogar, o recae en los varones, vimos, si no mal recuerdo, que todos los hombres, antes de que existiera el pueblo de Israel, solamente hubo hombres al frente de sacrificios. Y citamos, por ejemplo, Noé, citamos a Job y Abraham, y puros hombres estaban al frente. Cuando viene el sacerdocio Leví, cuando viene a existir el pueblo de Israel, y Dios establece una tribu para que lleve todas las cuestiones del santuario. Acuérdense que el santuario terrenal era copia del santuario celestial. Entonces el sumo sacerdote, o sea, la tribu de Leví, que estaba sobre la tierra para actuar dentro del tabernáculo y fuera del tabernáculo, la tribu designada para esa función fue la tribu de Leví, amén. Fue la tribu de Leví. Pero dentro de la tribu de Leví, si no mal recuerdo, dijimos que Moisés, Aarón y María eran levitas, pero no solamente ellos eran levitas, sino que había otras gentes que pertenecían a la tribu de Leví. Pero dentro de lo que Dios ordena dentro, para actuar dentro o actuar
en todas las funciones del tabernáculo, como dijimos, era solamente la tribu de Leví. Ninguno de otra tribu que no fuera Leví podía tener funciones dentro de la construcción del tabernáculo. Pero aún ya dentro del tabernáculo, solamente Aarón y sus descendientes tenían acceso al lugar santo y al lugar santísimo, o sea, del velo adentro y del velo afuera, los otros integrantes de la tribu de Leví, hasta donde se hacían los sacrificios, y si no mal recuerdo el lavacro, todos los levitas hacían las funciones afuera. Los levitas armaban y desarmaban el tabernáculo, pero en el lugar santo y en el lugar santísimo, que era muy especial, fíjese, porque ese tabernáculo estaba representando lo que está en el cielo, y el sumo sacerdote venía a representar a Jesucristo. Esto tenemos que entenderlo muy bien. ¿A quién representaba el sumo sacerdote? A Jesucristo. Por eso el sumo sacerdote tenía unas características muy especiales. Tenía que tener cierta edad, tenía que ser un varón perfecto, nunca haberse casado con una mujer que no fuera virgen. O sea, tenía que tener unas características muy especiales, porque estaba representando a quién, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. O sea, estaba representando al Hijo de Dios. Muy especial era esa representación del sumo sacerdote. Y vamos ahí a recordar un poquito. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 15. Primera de Crónicas, capítulo 15 y verso 14. Primera de Crónicas 15, 14 dice: así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, el Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que constituyesen de sus hermanos, fíjese, las funciones de los levitas: cantores, con instrumentos de música, con salterios y con arpas, címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas que constituyeron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusías, y con ellos sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Ben, y Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaías, Maasías y Matatías, Elifelú, Mignías, Obededom, Jehiel, los porteros. O sea, ahí estaban a grandes rasgos, ¿verdad? En cierto modo las funciones que los levitas estaban haciendo. Pero estos levitas, fíjese, no eran descendientes de Aarón, sino que eran levitas, pero tenían otra función dentro en todo lo que correspondía en el tabernáculo. Ahí mismo en primera Crónicas 23:1 dice: siendo pues David ya viejo y harto de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel, y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas. ¿Se fija cómo está haciendo una diferencia? A los sacerdotes y los levitas, 30, fueron contados los levitas de 30 años arriba, fue el número de ellos por sus cabezas contados, uno a uno, 38,000. De estos 24,000 para dar prisa a la obra de la casa de Jehová, y gobernadores y jueces 6,000. Además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Y dijo David con los instrumentos que he hecho para rendir alabanzas, y los repartió David en órdenes conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Bueno, hasta ahí yo lo que quiero es que nosotros comprendamos que dentro de los levitas había dos grupos: los que ministraban en el lugar santo y santísimo, Aarón y sus descendientes; los que hacían las otras funciones fuera del tabernáculo, todas las funciones que tenían que hacer. Entonces entendamos, todos eran levitas. Y luego ya narramos, ustedes lo van a recordar rápidamente,
que la rebelión de Coré en el capítulo 16, Coré, que era un levita, llegó a decir, a manifestar su inconformidad delante de Moisés y de Dios, y dijo: ¿por qué nosotros, si también somos santos? Fíjese cómo se estaba incluyendo Coré. Dijo: si también somos santos, ¿por qué no tenemos derecho a estar dentro del lugar santo y del lugar santísimo? Y ahí se viene la rebelión de Coré. Usted lo puede ver en el capítulo 16, cuando Dios ratifica a Aarón y sus descendientes. Entonces las consecuencias de la desobediencia a lo que Dios había ordenado, pasó que la tierra se abrió, y Coré y su familia y todos la tierra se abrió y todos ellos fueron tragados por la tierra. ¿Por qué fueron tragados por la tierra? Porque ellos quisieron usurpar algo que no les correspondía. Bueno, ya vimos Números, eso ya lo comentamos. Vamos allá a Números 18. Estoy haciendo una pequeña recapitulación para tratar de entender esto. Números 18 y verso 6. Gloria a Dios. 18:6. Fíjese cómo habla aquí la palabra de Dios y dice: porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Aquí está ratificando lo que yo les estaba comentando. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo negocio del altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio a vuestro sacerdocio, y el extraño que se llegare, ¿qué, hermanos? Morirá. Entonces Coré, que no era de la descendencia de Aarón, fue un extraño, por eso murió. Pero los otros levitas dice que fueron dados en don a Aarón y a sus descendientes, para que ayudaran a ministrar en el tabernáculo de Jehová. Ahora, los otros levitas, pongan atención mucho en esto, los otros levitas eran ayuda idónea. Amén. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Amén. Cristo es el sumo sacerdote. Amén. La esposa es su ayuda idónea. La iglesia es la ayuda idónea. ¿De quién? De Jesucristo. Pero nosotros no deberíamos querer usurpar el lugar de Jesucristo. ¿Sí me explico, verdad? Porque esto ya le pasó a un ser espiritual en el pasado. Satanás quiso ser igual a Dios, o sea, quiso usurpar, quiso ponerse en la posición que no le correspondía. Fue como cuando Aarón, como Coré, y como cuando Aarón y María quisieron usurpar el puesto de Moisés. ¿Se fija? Entonces, las cuestiones de autoridad Dios las está fijando muy claro. El hombre y la mujer, su ayuda idónea. El sumo sacerdote y los otros levitas, su ayuda idónea. Por eso dice aquí: los levitas son dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo del testimonio. O sea, los otros levitas eran la ayuda idónea de Aarón y sus descendientes. Amén. Bueno, vamos ahí a Segunda de Crónicas capítulo 26, porque esta comezoncita de los hombres de querer estar en lugares que no les corresponde no ha sido nada más de Coré, no ha sido nada más de Aarón y María. Segunda de Crónicas capítulo 26 y verso, gloria a Cristo Jesús, 26, 16. 26, 16. Aquí está hablando del rey Uzías, un rey de Israel. Ya ve que normalmente cuando
muere David, viene Salomón y luego viene una serie de reyes en Israel. La mayoría de los reyes de Israel fueron hombres perversos, pero este Usías, dice en el verso 16, refiriéndose a este rey: mas cuando fue fortificado su corazón, se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar sahumerios en el altar del perfume. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová de los valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no a ti, oh Usías, el quemar perfume a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Dios Jehová. Y se airó Usías, que tenía el perfume de la mano para quemarlo, y en esta su ira contra los sacerdotes, la lepra le salió en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del perfume. Y lo miró Azarías el sumo sacerdote y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir a priesa de aquel lugar, y él también se dio priesa a salir, porque Jehová lo había herido. ¿Se fija, hermanos, usted las consecuencias de querer usurpar algo en lo que Dios no lo ha puesto? Ahora, fíjese lo que le voy a comentar. ¿Se equivocará Dios en lo que ha hecho, en lo que Él ha ordenado? Y se comentó que en Dios no hay democracia, sino que hay una monarquía. O sea, Dios dice esto y así tiene que ser, aunque a nosotros no nos parezca. Pero yo pienso que Dios, cuando dice las cosas, aunque a nosotros no nos parezca, es para nuestro bien. Entonces, cuando Él establece esa jerarquía o esa forma de actuar dentro del tabernáculo, Dios sabía por qué lo estaba haciendo. O sea, no lo estaba haciendo así al ahí se va, no, tenía que ser un orden perfecto. Pero hasta aquí, fíjese, hasta aquí, ¿qué estamos viendo en lo que respecta, antes de que exista el pueblo de Israel, existiendo el pueblo de Israel, quienes hemos visto que solamente tienen participación en las cuestiones? Por ejemplo, en aquel tiempo que se usaban los sacrificios, normalmente los sacrificios fueron antes del sacerdocio levítico, o antes del pueblo de Israel. En el sacerdocio levítico, ¿quiénes eran los que normalmente actuaban en todas las cuestiones espirituales? Hasta ahí no he visto que ninguna mujer haga eso. ¿Se equivocaría Dios ahí? Ahí no hemos visto, a través de la Biblia no encuentro ninguna evidencia que alguna mujer haya tenido participación en sacrificios, o que estuviera ministrando entre el lugar santo y el lugar santísimo, sino que hasta ahí encontramos puros varones. Pero hay algo muy significativo aquí. Yo puedo pensar esto, probablemente esté equivocado, pero lo estuve razonando, incluso lo estuve pensando anoche, estaba yo meditando sobre esto. ¿Qué género cuando Jesucristo viene a la tierra es? ¿Masculino o femenino? Jesucristo vino como varón, amén. En el cielo Jesucristo estaba como varón también, ¿verdad? Mas el príncipe del ejército de Jehová ahora he venido. Ahí está en Josué. No dijo como la princesa del ejército de Jehová, ¿verdad que no dice así? Y vimos un varón de Dios, el ángel de Jehová. Entonces, si Jesucristo es el que está presentando los sacrificios, porque Jesucristo como varón entró al lugar santísimo con su propia sangre, entonces todos los hombres de la antigüedad hasta el sacerdocio levítico que estaban en el lugar de los sacrificios, en el lugar santo y en el lugar santísimo, no podía ser una mujer en ellos, en esas cuestiones,
porque estaba representando a Jesucristo, amén. No se vería bien que una mujer estuviera dentro del lugar santísimo, ni se vería bien que una mujer estuviera haciendo sacrificio de corderos. No hay evidencia bíblica, no la he encontrado. Busqué y busqué algunas cosas. Ya hay unas mujeres en la Biblia que destacaron por algunas cuestiones, Débora y Hulda, algo así, y algunas mujeres que destacaron, pero ninguna de ellas usurpó el lugar del sumo sacerdote, ninguna. Todas ellas fueron, todos fueron varones en las cuestiones de sacrificios del lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el hombre viene a representar al Señor Jesucristo. Ahora, cuando se termina el sacerdocio levítico, si ya Dios tiene dos épocas en que no ha cambiado el género masculino para las cosas espirituales, no lo ha cambiado, cuando viene ahora, cuando se termina el sacerdocio levítico, acuérdense que antes de Jesucristo, ¿cuál sacerdocio era? Melquisedec. Cuando entra el sacerdocio levítico, el de Melquisedec queda en pausa. Pero cuando se termina el sacerdocio levítico, el sacerdocio de Melquisedec se vuelve a activar. Se vuelve a activar el sacerdocio de Melquisedec. Y entonces volvemos a entrar al orden de Dios, no al desorden de Dios. Vamos a Primera de Corintios 11:3. Aquí Pablo no está hablando de su propio, ¿cómo se dice? De su propio pensamiento. Aquí nosotros debemos entender, como dice la palabra de Dios, que los santos hombres, llenos del Espíritu Santo, escribieron estas cosas. Y les dice: mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. O sea, ahí estamos viendo otra vez, ¿cómo se dice? Estamos viendo otra vez la jerarquía, porque quiéralo o no, en la antigüedad, hombres humanos, fíjese, capte esto, hombres humanos de carne y hueso que estaban representando a Jesucristo, tenían acceso a estar en los lugares especiales, por decir así. Ahorita en este tiempo es exactamente lo mismo, aunque sí es cierto, Dios nos ha hecho a todos iguales en lo espiritual, pero en lo carnal, en los oficios humanos que tenemos que desarrollar, entonces seguimos siendo carne y sangre todavía. Y Dios establece ahí la jerarquía: Dios, Cristo y varón. Hasta ahí llegó en el gobierno de Dios, porque aquí nosotros estamos en cierto modo representando al Hijo de Dios, lo estamos representando. En Efesios 4, vámonos despacito para tratar de entender esto. Ahora vamos a entrar en cómo la iglesia quedó ordenada ya siendo, ¿cómo se dice la palabra? ¿Cómo se diría la palabra? Siendo la iglesia administrada, por decir, ¿quiénes son los que van a administrar en la iglesia? ¿O quiénes son los que van a ministrar en la iglesia? Observe esto, Efesios 4:11, porque estamos aquí ya ahora terrenalmente. Haga de cuenta que estamos como en el tiempo antiguo, hombres ejerciendo las funciones en el sacerdocio levítico, hombres ejerciendo las funciones en el tiempo de la iglesia. Ahora, ¿quiénes son los que deben ejercer las funciones dentro de la iglesia? Y ahorita vamos a ver algunas cosas interesantes. Dice, antes de leer esto, quiero decirles
que Dios a todos nos dio dones, hombres y mujeres, ¿eh? No vayan a pensar que me voy a referir solamente que Dios nos haya dado dones a los hombres, no, es a todos Dios nos dio dones, todos tenemos dones, hay que descubrirlos para trabajarlos para la obra del Señor. Por lo cual, verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando dice hombres no se está refiriendo solamente al género masculino, sino que ahora se está refiriendo al género, a los dos géneros, masculino y femenino. ¿Y qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, el mismo es el que también subió sobre todas las cielos para cumplir todas las cosas. Y luego fíjese, y él mismo dio unos, pero aquí ya hay funciones que se van a desempeñar dentro de la iglesia. Y fíjese cómo dice: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores. ¿Para qué, hermanos? Para perfección de los santos. Pero bueno, usted va a poder arguir algunas ciertas cosas, pero no dijo pastoras, no dijo mujeres profetas y doctoras. No, está refiriéndose exclusivamente al género masculino. Pero déjeme decirle, hay dones los cuales no podemos todavía desechar. En Juan 6:70, vamos a San Juan 6:70. Ahorita voy a tratar de explicarles más esto a fondo, nomás ténganme un poquito de paciencia. Cuando Jesús llama a los discípulos, dice: y Jesús les respondió, ¿no he escogido yo a vosotros 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Bueno, pues ahí ya es otra cuestión, ¿verdad? Que uno haya salido diablo es otra cuestión. Pero cuando Jesucristo llamó, ¿a quién llamó? ¿Cuántas mujeres llamó ahí Jesucristo? No llamó ni una mujer. Y con esto, fíjese lo que les voy a estar diciendo. No estoy yo menospreciando a la mujer, no es esa nuestra mentalidad, sino solamente tratar de ver lo que la Biblia nos está diciendo. Él está llamando para dirigir al frente, para que la iglesia crezca en perfección y todo eso. Está normalmente llamando varones, que con esto les voy a decir a mis hermanos varones, tenemos una muy grande responsabilidad, porque si no respondemos a ese llamado que Dios nos ha hecho, le vamos a dar cuenta de la desobediencia de no haberle atendido a su palabra. Ahorita voy a enfatizar sobre cuál es la función de la mujer dentro de la iglesia. Primera de Pedro 5, Primera de Pedro capítulo 5 y verso 1. Fíjese cómo dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo desechados de la grey. ¿A quién se está refiriendo Pedro ahí? ¿Ancianos o ancianas? Porque luego en la Biblia en otra parte dice: se ha puesto en clase especial la mujer viuda que haya sido esposa de un solo marido, etcétera, etcétera. Pero dice, pónganla en clase especial. ¿Se fija? Hebreos 13, gloria a Dios. Hebreos capítulo 13 y verso 17. Esto no lo digo por mí, ¿verdad? Porque dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no gimiendo, porque esto no os es útil. ¿Obedecer a quién, hermanos? No dice pastoras, ¿verdad?
dice pastores. En Hechos 13, vamos a regresar a Hechos 13, y estoy hablando dentro del gobierno, estoy hablando del gobierno dentro de la iglesia, que es una función que se tiene que hacer como seres humanos. Ahorita vamos a ver un poquito más la cuestión espiritual rápidamente. Les dije que, hermanos, Hechos capítulo 13 y verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio, Cireneo y Manahén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual os he llamado. Si usted se fija, hermanos, por lo menos en estos tres textos, estos versículos que les he dado, la iglesia, desde el momento en que Jesucristo llama para dirigir la iglesia, normalmente es el género masculino. No está llamando Dios al género femenino, sino que al frente está poniendo solamente al género masculino. Pero no es nuevo esto, ya es desde los tiempos de Adán, ya es en el sacerdocio levítico y ya es en el tiempo de la iglesia. O sea, Dios no ha cambiado su mentalidad, porque a fin de cuentas el que dirige la iglesia es el Señor Jesucristo, hablando universalmente, y Él es un varón. Entonces, en la semejanza, reduciéndola un poquito, quien debe dirigir la iglesia es el varón. No puede haber pastoras, ni mujeres que estén al frente de la iglesia, no porque yo tenga algo contra de la mujer, sino por las cuestiones que ya les he ido comentando. Ahora fíjese lo que les voy a decir. 1 Timoteo 5 y verso 17. 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿Se fija cómo está la iglesia? Pablo ya había establecido las iglesias, ya visitaba iglesias de aquel tiempo, pero Pablo siempre se dirigió a los dirigentes, válgase la redundancia, de la iglesia. Se refirió como varones, nunca se refirió como mujeres. Por eso dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora fíjese, las mujeres, fíjese, hay tipos que nosotros debemos entender. El sumo sacerdote, ¿a quién representaba? El corderito, ¿a quién representaba? A Jesucristo. ¿Qué otra cosa me puedo acordar? Bueno, hay tantas que ahorita no se me viene una a la mente, pero el corderito siempre vino representando a Jesucristo desde que Caín marca la Biblia que sacrifica. El corderito era ¿quién? Tipo de Cristo. O sea, los tipos. ¿Recuerdan? Ahora un poquito más organizado. ¿Recuerdan por qué les estuve diciendo yo de los sacerdotes levitas? Los sacerdotes levitas, todos eran sacerdotes, todos, hasta los que desmontaban el tabernáculo, tenían su ministerio de quitar el tabernáculo y levantarlo. Todos ellos tenían una función. Había cantores, había de todo, todos se dedicaban, los que limpiaban, etcétera, todos eran levitas. Pero me recuerdo una parte de la Biblia, nomás que se me fue la cita bíblica, donde dice que cuando los sumos sacerdotes ponían los vasos santos ahí,
dentro del lugar santo y el lugar santísimo, tenían que taparlos, porque si los otros levitas se asomaban y los veían, se morían. O sea, yo lo que trato de entender es la gravedad de querer usurpar cosas en las que nosotros no debemos estar. Todos eran levitas, todos servían, ¿verdad? Bueno, hoy en este tiempo, hermanos, vamos a hacer una analogía, si es que así se dice la palabra. Ahora, si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 12, 1 de Corintios capítulo 12 y verso 4, dice así: Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es, y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho, porque la verdad a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otra operación de milagros, y a otra profecía, y a otra discreción de espíritus, y a otro género de lenguas, y a otra interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno, y el mismo Espíritu repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. En el servicio del tabernáculo todos eran levitas. En el buen sentido, todos pertenecían al cuerpo sacerdotal que se ministraba en el sacerdocio levítico. Todos, absolutamente. Aquellos hombres tenían ciertas cualidades. Vamos a hacer una analogía. Los levitas de la antigüedad, según su función, recibieron diferentes, según su actividad dentro del sacerdocio levítico, recibieron diferentes funciones, pero todos obraban para beneficio del santuario. Todos. Aarón tendría dones, ¿sí? Los que tocaban la música tendrían el don para alabar a Dios. Los que quitaban los postes del tabernáculo tendrían la alegría y el don de estar siendo partícipes de esas cosas. Sí, todos ellos tenían su participación. Bueno, fíjese, vamos a tratar de suponer, o vamos a suponer que ahora todos somos levitas, pero no todos estamos haciendo la misma función, sino que sino que el Espíritu de Dios a uno nos da esto, y a otros esto, y a otros esto, nos da diferentes funciones, porque Él dice que da los dones como Él quiere. Usted no le puede decir a Dios: yo quiero este don y me aferro a que me des este don. No, usted tiene que esperar a que Dios le dé el don que Él quiera darle a usted, porque dice que Él lo da como Él quiere. Estamos dentro del cuerpo, amén. Cuando nosotros ahora somos levitas, todos tenemos participación, todos tenemos participación. Pero allá en la antigüedad nos enseñó que solamente los varones tenían lugar o acceso al lugar santo y al lugar santísimo, hablando literalmente y material, porque ahora en la otra cuestión espiritual hay una diferencia. Ahora todos tenemos acceso al lugar santo por la sangre de Jesucristo, ¿sí o no? Pero en la actuación material, siempre Dios ordenó que estuvieran al frente de la iglesia varones, amén. Sí podemos hacer esa distinción, sí podemos comprender esa distinción, porque lo que está representando a Cristo es el género masculino, no el femenino. Ahora ustedes como levitas, o nosotros como levitas, podemos hacer todas las funciones, pero en este caso muy especial, porque
como quiera que sea, como les decía, estamos actuando materialmente, o el que yo esté leyendo la Biblia, hay dos cosas: estoy aquí usando un libro material, pero también estoy hablando cosas espirituales. Entonces, en la iglesia me enseña la Biblia que nomás los que estaban al frente de la iglesia eran hombres ancianos. Sí hay mujeres profetas, sí, correcto, están haciendo uso del don que Dios les ha otorgado, porque Él da como Él quiere. Como a los levitas de la antigüedad le dijo a Coré: no, tú no puedes entrar ahí, es como Dios quiere, no como nosotros queremos. Coré quiso tomar una posición que no le correspondía y fue destruido. Entonces, cuando Dios nos ordena, o Dios por su palabra nos dice que al frente de la iglesia deben estar puros hombres, y hoy, por ejemplo, mujeres usurpan el puesto en la jerarquía, válgase la expresión, ¿verdad? Porque no estamos hablando de una jerarquía de tiranía, no estamos hablando de eso, sino cuando la mujer quiere ocupar el puesto que Dios no la ha designado para estar aquí en dirigir la iglesia y todas esas cosas. Entonces la mujer en cierto modo se está convirtiendo como un Coré, y se está convirtiendo como un Aarón y como una María, que estaban queriendo usurpar el puesto que no les correspondía. Yo pienso, hermanos, que es el orden de Dios. Ahora, hay casos especiales, hay lugares en que se reúnen puras mujeres, y no porque no hay un varón no se va a hablar nada de la palabra, por supuesto que no. Alguna mujer tendría que tomar la iniciativa, pero cuando ellas disciernan que un varón de Dios llega, pero que sea un hombre de Dios, ¿verdad? No alguien que vaya a tratar de perjudicarla, y disciernen que de veras es un hombre de Dios, entonces ellas tienen que ceder el lugar para que un varón dirija la iglesia. ¿No están enojadas las hermanas? Porque las veo muy serias. Lo que pasa es que creo yo, hermanos, que no podemos usurpar cosas que no nos corresponden. Dios es el que quita y el que pone. En Israel había, creo que 24 órdenes de sumos sacerdotes, porque ellos actuaban, creo, cada 15 días, se iban rotando cada cierto tiempo, porque un sumo sacerdote no podía estar todo el año, ¿verdad? Porque ahí había sacrificios mañana y tarde, o sea, era un trabajo intenso. Entonces, hoy es lo mismo, todos nosotros en el buen sentido somos levitas, pero Dios no nos ha designado a todos la misma tarea. Todos tenemos tarea diferente, entonces, pero en la cuestión material de estar al frente de la congregación y dirigirla, es el varón. Haga de cuenta, en otras palabras, para que, a ver si me doy a entender un poquito, todos los varones, se pudiera decir así para entenderlo un poquito más, todos los varones somos como Aarón y sus descendientes, y todas las mujeres son como los otros levitas, ¿sí? Ahora, ¿nosotros somos eternos aquí? No, no somos eternos aquí. Por ejemplo, en el caso mío, algún día yo me voy a morir, o me voy a cansar, o lo que sea, y Dios va a levantar otro hombre que esté al frente de la iglesia. Pero si una mujer aspirara a gobernar la iglesia, entonces sería como una Coré que está queriendo aspirar lo que no le corresponde. ¿Sí me doy a entender, hermanos? ¿O los reborujo más? Yo estuve estudiando esto, estuve leyendo, estuve buscando, porque Dios en su mentalidad no ha cambiado desde el principio. Hombres para ministrar las cosas materiales dentro de la iglesia, sacrificios en la antigüedad, sacrificios en el sacerdocio levítico, y estar al frente del púlpito y las cosas espirituales y la dirección de la iglesia son varones. Por eso Pablo no estaba tan errado cuando dijo: porque no permito a la mujer enseñar y tomar autoridad sobre el varón, porque no le corresponde a la mujer tomar una autoridad a la cual Dios no la ha designado. Por eso dijo varón, Dios, Cristo y el varón.
la mujer, pero no queda relegada, no. Hermanas, tienen un trabajo tan tremendo, hasta creo que yo que muchas veces trabajan más que nosotros, porque es más que la verdad. Usted pudiera pensar, el sumo sacerdote nomás se encargaba de oficiar ahí, entrar y salir del lugar santo del Santísimo, y los otros que desmontaban el tabernáculo trabajaban más probablemente. Bueno, si Dios ha designado así, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para oponernos a la voluntad de Dios? Mejor sigamos la voluntad de Dios como Él ha establecido y no nos metemos en problemas. Cuando el rey Usías fue y ofreció sahumerio, cosa que no le correspondía a él, fíjese, y aún era varón, pero él no era de la tribu de Leví, entonces él se convirtió en leproso por querer usurpar lo que no quería. Ahora la pregunta es, si nosotros hemos entendido esto y alguna hermana dijera, no, pues si nosotros también podemos ser pastoras y ecos. No, hermana, estaría cayendo, creo yo, en rebelión. Y ahorita, como es el tiempo de gracia, si no fuera el tiempo de gracia y las mujeres quisieran, si las mujeres que están al frente, y no, ahorita al frente de muchas iglesias, y están con esa mentalidad de ser ellas las mandonas dentro de la iglesia, ¿cuántas no estarían leprosas ahorita si no estuviéramos en el tiempo de gracia? ¿Qué le pasó a María, la hermana de Moisés? Le dio lepra, se fija, porque quisieron usurpar puestos que Dios no les había designado. Ahora, todos como levitas, ahora Dios nos ha dado todos dones. Hermanas, ustedes pueden orar por un hermano, por una persona necesitada. Ahora ustedes tienen toda la libertad por la sangre de Jesucristo de entrar hasta el lugar santísimo, pero son cuestiones espirituales. No son las cuestiones, en cierto modo, materiales en las cuales se debe dirigir una congregación, ¿me explico? Si nosotros los varones no tomamos la responsabilidad que nos corresponde, también seremos castigados duramente por esas cosas. Entonces el gobierno de Dios no lo podemos violentar. Dios, Cristo, el hombre, ahí está el gobierno de Dios, porque había que dirigir una iglesia literalmente también. Y la mujer, por eso le dijo, mujer obediente, debes tener señal de potestad sobre tu cabeza. Sencillo de entender, no de complicarnos tanto la existencia, que esto, que el otro, que era de culturas. No, ahí está el gobierno de Dios que nosotros no podemos violentar, creo yo, hermanos. Por algunas cuestiones me han acusado de malo con las mujeres. No soy malo, yo amo a mis hermanas profundamente, ¿verdad? Me crié contra puras mujeres. Me crié entre puras mujeres. Toda la vida mujeres me han rodeado, ¿verdad? ¿Cómo iba a estar en contra de las mujeres? Nací de una mujer. No es esa la mentalidad ahora de nosotros como cristianos, no. Pero en el gobierno de Dios, en lo que Él ha establecido, nosotros no podemos violentar ese formato que Él estableció. Si las hermanas que tienen, porque hay hermanas muy trabajadoras, hay hermanas que tienen congregaciones donde ellas alimentan quién sabe cuántos niños, correcto, Dios las bendiga, están como levitas ejerciendo una función, amén. Pero ellas no pueden decir, yo soy la pastora o la que reparto el queso aquí con estos, o ustedes hombres se me van a estar sujetos ahí. Hay pastoras bien feministas, y por ahí hay unas que si las busca por ahí tienen unas expresiones tan pues fuera de orden respecto a los hombres, ¿verdad? Porque ellas son las que están en la iglesia dirigiendo y diciendo, no más nuestros chicharrones truenan. Eso es violentar el gobierno de Dios. No podemos, hermano, porque Dios nos va a llamar a cuenta a si hemos actuado conforme o no. Hermana, si usted quiere agarrar un ministerio que Dios le dé de cuidar viejitos, hágalo. Que usted quiere ir a orar por los enfermos de los hospitales, hágalo. O sea, no crea que no quiera desear este lugar aquí, porque este lugar también tiene mucha responsabilidad, ¿o no?
Pero si la mujer desea y dice, no, yo quiero estar como el varón ahí, entonces ya está violentando el gobierno de Dios. Amén. Pero de ahí en más, como levita, puede hacer todo lo que quiera, excepto dirigir una congregación. Amén. Póngase de pie, hermanos, vamos a dar gracias a Dios. Y bueno, comente, después escudriñe un poquito más, búsquele, y a lo mejor yo puedo estar equivocado, no digo que tengo toda la razón, pero es lo que yo siento que Dios me ha dado. Por eso alguien vino y me gritó, ¿por qué bajó las mujeres del púlpito? No, no las bajé yo, escudriñé la palabra y dije, Señor, se me hace que no estamos bien, ¿verdad? Hay veces que tomar decisiones que parecen duras para otras personas. Me dijeron, usted es un misógino, usted odia a las mujeres, las aborrece. ¿Cómo las voy a aborrecer? Sí, bueno, ¿para qué digo más, verdad? Mis hermanas todas son bien hermosas. Dios las bendiga, hermanas. Pasa a vosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, qué bueno eres tú, mi Dios, porque, bueno, mi Dios, no queremos hablar de nuestro propio corazón, sino creemos, Señor, que es de acuerdo a tu palabra, Señor. Probablemente para algunos pueda ser algo equívoco, pero no, mi Dios, creemos que estamos actuando conforme a tu palabra, mi Dios. Te pido en esta tarde que bendigas grandemente a mis hermanas, Señor, que les des sabiduría como siempre, Señor, que sean mujeres de oración, de trabajar en tu obra, mi Dios, porque tenemos un fuerte testimonio en las Escrituras de aquellas mujeres que daban dinero para ayudar a nuestro Señor Jesucristo, de aquellas mujeres, Padre, que apoyaban al apóstol Pablo, de aquellas mujeres del Antiguo Testamento valientes, Señor, pero mujeres de Dios que nunca, mi Dios, nunca usurparon algo que tú no les habías designado, mi Dios. Padre Santo, te adoramos y te bendecimos, mi Dios. Te damos la honra y la gloria y la alabanza, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor. Bendice a mis hermanos, cada uno de los que estamos aquí. Los que no pudieron venir, Señor, tú sabes las causas, los motivos. Donde quiera que estén, Señor, bendícelos. Bendice a nuestros jóvenes, nuestros niños, los que están enfermos en los hospitales, Señor. Te rogamos por mi hermana Balbina, Señor, que ya ves cómo ha batallado ella ya a causa de su edad, Señor. La ponemos en tus manos, que la fortalezca, Señor. Y bueno, mi Dios, ella ya desea dormir, pero no es como ella quiere, Señor, sino como tú hayas dispuesto para su vida, Señor. Bendice a mi hermana, fortalécele ahí donde está, Señor. A todos nuestros ancianitos de este lugar, Señor, perdónanos, Señor, si hemos cometido errores. Bueno, de hecho los hemos cometido. No, si hemos cometido, Señor, no, los hemos cometido, Señor. Suple trabajo para el que no lo tiene. Suple, Señor, para el enfermo, para el necesitado, por los enfermos en los hospitales, por los presos en las cárceles, por los niños abandonados, Señor. Y hoy que se ve tanto, Señor, esos niños maltratados, de los cuales muchas gentes abusan, Señor, porque el pecado, Señor, ha traído estas consecuencias feas, Señor, sobre la tierra. Vemos la maldad del hombre cada día multiplicarse, Señor. Vemos miles de cosas, Señor, tremendas, Señor. Los hombres se matan unos a otros sin temor, Señor. Maldicen. Ha aumentado la prostitución, el lesbianismo, el homosexualismo, Señor. Todas esas cosas feas, Señor. Padre, por esas personas que no te conocen, que probablemente nunca han oído de ti, Señor, ten misericordia de ellos, Señor. Gracias, Padre. Guárdanos en nuestros trabajos. A mis hermanos que trabajan de noche, como mi hermano Martín, Señor, guárdalo ahí en ese lugar donde él está. A mi hermano César, Señor, que tiene que salir a la carretera también, Señor, guárdalo. Y a cada uno de mis hermanos, Señor, bendícelos en el lugar donde ellos laboran, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, porque yo sé que tú eres bueno. Bendice a nuestros niños pequeñitos, Señor. Tú los conoces, Señor.
empiezan a la vida, fortalécelos desde ahorita, que nunca se lleguen a enfermar, Señor. Guárdanos de cualquier accidente automovilístico, guárdanos del hombre malo, Señor, y de todas esas cosas, Señor, que pudieran afectar nuestra vida, Señor. Gracias, gracias, Señor, por todo. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, mi Dios. Te adoramos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria y la alabanza que solo tú mereces. Al morir este día séptimo, mi Dios, empieza el primero de la semana y nos iremos a diversas actividades, Señor. Bendícenos, Señor. Gracias, mi Dios, por todo. Nos abandonamos en tus manos por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Gloria a Dios. Pasa a vosotros, hermanos.